Hola, bienvenidos a este curso para futuros reclutas y soldados del Ejército de Salvación. Nuestra quinta lección. La doctrina número 5 del Ejército de Salvación dice: creemos que nuestros primeros padres fueron creados en estado de inocencia, mas por haber desobedecido perdieron su pureza y felicidad. Y por efecto de su caída, todos los hombres han llegado a ser pecadores, totalmente corrompidos, y como tales están con justicia expuestos a la ira de Dios. La pregunta es: ¿por qué hay sufrimiento entonces en el mundo? Con solo mirar al mundo, el salvacionista se da cuenta que algo anda muy mal. Las 2/3 partes de los hombres se van a la cama con hambre, mientras la otra tercera tiene de sobra para desperdiciar. En nuestro mundo hay rencillas, despreocupación y abuso. Nuestra situación interior sufre también dislocaciones. Experimentamos pasiones y fuerzas que nos arrastran sin que nos demos cuenta, recordándonos lo que decía el apóstol Pablo: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Romanos 7:19. Todo nos grita que algo anda mal en este mundo. Algo se ha dislocado y el efecto es igual a una máquina con una pieza suelta o un tornillo fuera de lugar. Los salvacionistas explicamos este problema de la manera en que lo explica la Biblia y decimos en nuestra quinta doctrina: creemos que nuestros primeros padres fueron creados en estado de inocencia, mas por haber desobedecido perdieron su pureza y felicidad, y por efecto de su caída todos los hombres han llegado a ser pecadores, totalmente corrompidos, y como tales están con justicia expuestos a la ira de Dios. Con esto afirmamos que Dios creó el mundo de una forma distinta a como ahora lo vemos. Nuestros primeros padres fueron creados en estado de inocencia, a semejanza de Dios. No había separación ninguna entre ellos y su Creador. No había diferencia entre ellos con sus deseos y su voluntad. El mundo era entonces como un violín confiable que hacía sonar con fidelidad la melodía del amor que Dios quería entonar. Pero nuestros primeros padres desobedecieron. La historia se cuenta en el libro de Génesis capítulo 3. Si usted no la conoce, debe leerla. Y prefirieron entonces afirmar su propia voluntad en contra de la voluntad de Dios. Se quisieron independizar. Inmediatamente entonces hubo una separación. Esto es lo que se entiende como la caída del hombre. Como consecuencia, el universo dejó de ser el jardín donde se había podido respirar el aire puro del amor de Dios. El aire tóxico del pecado flotaba ahora en la atmósfera y la creación comenzaba a contagiarse con sus insalubres efectos. El hombre, por su caída, es ahora pecador. Hoy en día, el mundo es lo que usted puede ver con sus ojos: un valle de locuras, de insensateces. Los hombres nos hemos convertido en algo muy distinto a lo que Dios deseó que fuésemos. Y Él se puede comprender que esté desconforme con su creación. Las intenciones que Él tenía respecto a nosotros fueron frustradas y sus planes se vieron dañados. Estamos, por lo tanto, todos nosotros con justicia y expuestos a la ira de Dios. ¿Qué es pecado entonces? Bueno, el pecado es todo lo que no está en armonía con la voluntad de Dios. Según esta definición, no importa cuán decente o moral sea una persona, si no toma en cuenta la voluntad de Dios para su vida, vive entonces en pecado. Es como suciedad. Su justicia es como un trapo de inmundicia, según Isaías 64:6. Quien no acata la voluntad del Creador y no comienza a atender las exigencias que hace sobre su vida, vive en pecado. No importa qué barniz lleve por encima. La voluntad de Dios es el himno del universo. Quien no entona su grandiosa melodía está desentonando el coro de la creación y por lo tanto incurre en la desazón del director del coro y hace desarmonía a sus oídos, es decir, está expuesto a la ira de Dios. Dios es santo y detesta el pecado con una fuerza que nosotros solo podemos tratar de comprender. Un músico que sufre cuando oye un acorde desentonado es solo un ejemplo débil de lo que siente Dios al enfrentar
nuestro pecado. La Biblia llama a este sentimiento la ira de Dios, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, según Romanos 1:18. Grabemos en nuestro cerebro esta solemne verdad. Quien vive en pecado está expuesto a la ira de Dios. ¿Qué es entonces la caída del hombre? Se llama así al acto cuyo resultado introdujo la desarmonía entre Dios y la humanidad. Este acto está simbolizado por la desobediencia de Adán y Eva al comer el fruto prohibido en el huerto del Edén. Cuando el Nuevo Testamento describe a un hombre como pecador, se refiere a su insistencia en vivir en forma autónoma e independiente, a su desmedida despreocupación con el momento presente, a su increíble insistencia en que todo se centra en él, su preocupación constante por lo concreto y cotidiano, y su alejamiento y desconfianza de todo lo que no puede palpar. Esto quiere decir que, según la Biblia, un hombre puede ser un modelo de perfección moral y ser, sin embargo, un pecador. Los fariseos eran un monumento a la respetabilidad, pero para nuestro Señor eran los ejemplos más drásticos de pecadores que los publicanos y las prostitutas. A la luz de esto, veamos las consecuencias del pecado en nuestra vida cotidiana. Primero, el pecado nos separa de Dios. Todo pecado es contra Dios, es una transgresión de la ley. Vivir en pecado es vivir nuestra vida separados de Dios en nuestro propio rincón, en el frío de nuestra soledad. Estamos aislados de su amor, no experimentamos su compañía y por lo tanto nos llenamos de ansiedad y angustia, escrito en Romanos 8:7. Morimos entonces espiritualmente, al igual que una planta a la que se le ha quitado el agua y el sol. El pecado nos seca espiritualmente y notamos que nuestros sentimientos se entorpecen y lo mejor de nosotros empieza a morir. Esto lo dice Efesios capítulo 2 versículo 1. El pecado adormece la conciencia, nos hace insensibles. La Biblia afirma que como los hombres no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Romanos 1:28. Esto sucede con pecados de inmoralidad que todo el mundo nota, pero también sucede con pecados espirituales que son más difíciles de observar, aunque abundan en nuestras iglesias: la soberbia, el egoísmo, el orgullo, etc. Debemos estar siempre abiertos, que el Señor nos muestre nuevas áreas de nuestro corazón que deben cambiar. Efesios 4, 17, 18. Entonces nos hace esclavos de nuestros malos deseos, sin tener guía que dirija nuestra vida, ni apoyo con la cual vencer nuestra soledad. Nos descarriamos, cada uno con su propio camino, buscando en placeres e insensateces lo que falta en nuestra vida íntima. Nuestra vida se llena de malas costumbres y malos hábitos que al comienzo nos sirven como distracción, pero luego se convierten en señores de nuestra vida, escrito en Romanos 1, 25 al 31. Esta es la característica que más fácilmente reconocemos como pecado y la que muchos ven como la única consecuencia del pecado. El pecado resulta en la ira de Dios. Dios es por naturaleza santo y odia el pecado con una aversión natural que no puede evitar. Un músico odia escuchar un acorde desafinado. Un arquitecto odia ver un edificio mal diseñado. Un atleta odia ver su cuerpo engordar. Dios odia el pecado. Es la consecuencia normal de poseer una naturaleza santa, escrito en Colosenses 3:6. Para bendición nuestra, odia el pecado, pero ama al pecador. Y lo ama con un amor tan infinito. Para solucionar este problema, entonces, ¿qué debemos hacer? En la siguiente clase miraremos la doctrina número 6, donde a través de Jesús somos reconciliados con el Padre. Un cadete en su testimonio dijo lo siguiente: la paga del pecado es muerte, y estoy contento que dejé el trabajo antes del día de pago. Resumiendo entonces la quinta verdad, podríamos decir: una mirada casual nos dice que algo anda mal en este mundo. Hay sufrimiento,
discordias. Aún dentro de nosotros notamos tensiones, debilidades, temores que nos muestran lo mismo. Dios creó el mundo de una manera distinta a la que hoy día lo vemos. El hombre fue creado en estado de inocencia y no había separación entre él y su creador. El hombre desobedeció a Dios y esto se llama la caída del hombre. Y tuvo por consecuencia que el pecado entró en el mundo y hoy las cosas son como se ven. Pecado es todo lo que no está en armonía con Dios. El pecado nos expone a la ira de Dios. A continuación, tenemos algunas preguntas para que dialoguen en los grupos pequeños. Estudiaremos la doctrina número 6 en la siguiente clase. Que Dios les bendiga.